Muy bien. Como les decía, en la clase pasada habíamos estado viendo pues todo lo referente al tema de logística turística. Es una parte fundamental, súper interesante, que deberíamos pues siempre considerarla, no solo en el área administrativa de una empresa, sino más bien en todos los procesos que conlleva el tema de manejo de una empresa como tal, ¿no? Recuerden bien que les decía que básicamente la logística juega mucho con la lógica, ¿no? En cada uno de nosotros como equipo, porque es fundamental el hecho de manejar la logística en todo ámbito. Les ponía pues muchos ejemplos y en el caso de que, por ejemplo, llegue pues un huésped, digamos, a un hotel. Llega un huésped a un hotel y surge algún inconveniente, se da alguna situación, pues nosotros como recepcionistas, en este caso, al no, digamos, no ser parte de un área administrativa, pero sí ser parte de un equipo bastante fundamental, que es el de recibir principalmente a un huésped, si es que ocurriere algún problema, pues igual está en nosotros jugar esa lógica para determinar una solución pues inmediata y eficaz al proceso, a la situación que se esté llevando, ¿verdad? Habíamos hablado de todo el tema este de logística, que se va enlazando en todos los procesos, como vuelvo y repito. Bien, el día de hoy vamos a pasar también a una parte súper importante y fundamental, que es el tema de los recursos empresariales, recursos que tiene una empresa o que debería siempre contar, ¿no? Estos recursos son, como les menciono, pues muy importantes. Se dividen pues en, podríamos decir, en cuatro grupos fundamentales y estos se pueden ir subdividiendo en muchos más. Vamos entonces a ir estudiando un poquito cada uno de ellos. Si tienen igual alguna pregunta, alguna duda en el transcurso de lo que vayamos estudiando, pues van indicando, me van diciendo como siempre lo hemos hecho, ¿no? Levantan la mano con su reacción y vamos poniendo un alto o vamos reiterando cada una de esas cosas. ¿Ya? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda al momento que quieran repasar eventualmente en cuanto a logística que habíamos visto hasta la semana anterior? ¿Tienen alguna inquietud o algo que no les quedó claro? Bien, vamos a iniciar entonces. Recursos empresariales. Los recursos de una empresa son todos aquellos factores que proveen a una organización, a una empresa, corporación, entidad, eh, cualquier persona jurídica, etcétera, proveen de los medios necesarios para realizar o que su actividad sea desarrollada, ¿no? Venta de productos, venta de servicios, comercialización, etcétera, ¿no? Todo esto engloba al tema de los recursos que debe tener una empresa. Son sumamente fundamentales y yo los he querido pues dividir en cuatro grupos, como les decía a un inicio. Cuatro grupos que pueden subdividirse en otros más, que estén dentro de la misma categoría, lógico está, ¿no? A ver, permítanme un segundo, creo que Andrea está con problema, le voy a enviar nuevamente el link para que pueda verificar. A ver, vamos a ver cómo estamos con este tema. Eventualmente se cambió el link, no sé, ya voy a ver. Esperemos que se unan Andreas. Sin embargo, voy a seguir igual reiterando las normativas pues, que tenemos dentro del tema de recursos empresariales. A ver, listo. Bien, como les decía entonces, los recursos de una empresa sumamente fundamentales. Los he querido, como les decía hace un momento, dividir en cuatro grupos principales. Dentro de estos recursos vamos a ver los cuatro grupos que les mencionaba. Físicos,
financieros, tecnológicos y por último, pero no menos importante, los humanos. De hecho, el factor humano, ustedes saben muy bien que es uno de los recursos pues fundamentales que capaz que podría fallar uno de los otros, pero el factor o recurso humano no debería fallar jamás. Es por esto que pues se debe tener suma consideración al respecto para tener presente pues estos ámbitos, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, si tienen alguna duda en el transcurso de esta clase, nada más me levantan la mano con las reacciones que tenemos en la plataforma y pues vamos identificándolos bien. Bien, son los 4 grupos en cuanto a recursos empresariales que vamos a tener. Vamos a iniciar por los recursos físicos. Esos recursos son todos los bienes tangibles, o sea, que podemos tocar, sentir, etcétera, ¿no? En forma de la empresa, perdón, en poder de la empresa y que son susceptibles de ser utilizados para el logro de los objetivos de la misma. O sea, si yo tengo una empresa, pues de un restaurante, pues obviamente los recursos o bienes, recursos físicos o los bienes tangibles que voy a tener, pues son todos aquellos que yo los pueda ver, tocar, etcétera, ¿no? Puede ser la maquinaria, pues puede ser eventualmente el counter, el mostrador, pues los muebles que tenemos, etcétera, ¿no? Todos estos son los recursos físicos con los que va a contar una empresa y demás, ¿no? Una entidad, etcétera. Entonces, recuerden que esos son sumamente importantes porque se decide muchísimo en el aspecto que yo quiero dar de mi negocio. Entonces, los recursos físicos, pues, si bien son muy importantes, no dejan de lado, pues, la importancia de los otros recursos. Sin embargo, esos recursos físicos, como les decía, tienen que ser muy bien pensados antes de ser implantados en la empresa. Por ejemplo, los muebles. Tienen que ser acordes, pues no voy a colocar en mi empresa recién abierta unos muebles, pues ya viejos, etcétera, ¿no? En tema de decoración, sumamente bien establecidos, etcétera, ¿no? Básicamente todos los recursos que yo pueda ver, tocar, etcétera, ¿no? Así son, pues obviamente, muy importantes dentro de la empresa. Pues se caracterizan o son pues como ejemplo, los bienes inmuebles que yo tengo y que les decía, que va desde las oficinas, galpones, terrenos, pues el local con el que yo cuento, la maquinaria, pues si es que yo tengo además automóviles o medios de transporte, ya puede ser un automóvil para reparto, para distribución, etcétera, ¿no? O puede ser lo que hablábamos dentro del tema de transportación turística, pues aquellos medios de transporte que me sirven a mí para desarrollar esta actividad. Transfer, por ejemplo, o el shuttle del hotel hacia el aeropuerto y viceversa, o pues buses que yo tenga para transportación turística netamente. Esos son los bienes tangibles o los recursos físicos con los que voy a contar dentro de mi empresa. También dentro de estos entran los insumos para la producción. Productos que yo necesito, por ejemplo, para comercializar o para transformarlos en un producto final. Y hacíamos el ejemplo, por ejemplo, si es que tengo una cafetería, pues es que yo voy a ofrecer un batido, pues, o el propio café, debo contar con granos de café, se me ocurre, ¿no? O el producto inicial para terminarlo en un café expreso, un mocachino, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos insumos para la producción también son considerados recursos físicos o bienes tangibles. Material de oficina que ya les había comentado, que pueden ser las computadoras, pues los muebles que yo voy a contar en el local, pues escritorios, counters, telefonía, etcétera, como tal, ¿no? Que yo puedo verificar. Sistemas de seguridad en las puertas, o sea, todo eso, ¿no? Y también, o finalmente, los productos terminados, que en teoría es el producto final que yo estoy ofreciendo, ¿no? Esto hablamos siempre y cuando sean productos. Ojo que el servicio es un bien intangible, o sea, el bien que no se lo puede tocar, ¿verdad? Pero ya si hablamos de un producto, ya es un tema tangible que yo puedo ver, un producto terminado. Ya sea una panadería, un restaurante, pues puedo ver la comida, ¿no? Entonces, este producto terminado también está categorizado como recurso físico, porque es básicamente los insumos que yo tengo transformados en un producto final.
¿Estamos claros hasta el momento? Si me están escuchando bien, confírmame, estimado Santiago Pesantes. Tú que eres pro en las confirmaciones. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, no, sí se escucha Chévere. bien, profe, sí se escucha bien. Por Perfecto. fin. Entonces, listo, listo. Sí, Entonces, profe. gracias, Vivi. Entonces, básicamente en eso se subdivide, o pues está establecido los recursos físicos que hablábamos dentro de una empresa. Súper sencillo, ¿no? Todo lo que yo pueda ver, tocar, etcétera, ¿no? Incluye todo el stock de insumos que yo tengo dentro de mi empresa. Ya decía yo, por ejemplo, si tengo una panadería, pues harina, pues entra sal, mantequilla, etcétera. Huevos, pues leche, todo, absolutamente todo. Eso también está dentro de los recursos físicos que yo voy a contar dentro de mi empresa. Bien, todas las características de estos recursos físicos, como ya les mencionaba a grandes rasgos, es que son tangibles, que yo los puedo ver, tocar, medir, etcétera. Pueden formar parte del proceso de creación de otros recursos, ya sea de forma directa o indirecta. Aquí, para que quede súper claro este tema, si es que menciono aquí que digo, pueden ser parte del proceso de creación de otros recursos, vamos al mismo ejemplo que les ponía, por ejemplo, en un restaurante. Al tener yo granos de café, pues, o una cafetería, con una empresa, digamos, si yo tengo una cafetería, un bar, etcétera, vamos a hacer cualquier ejemplo, ¿no? Si yo tengo ya sea un granos de café para finalmente ofrecer un mocachino, un cappuccino, pues este es un producto que va a aplicar, digamos, de forma directa una transformación. Sin embargo, de forma indirecta puede ser igual un bien tangible, pues un vehículo, por ejemplo, o el mismo transfer, que si bien es cierto nosotros lo podemos tocar, este producto no se lo lleva directamente el cliente o el turista, sino que sirve en forma indirecta para satisfacer una necesidad que ya lo habíamos hablado. Por eso es que forma parte del proceso de creación en forma directa o indirecta. Repetimos nuevamente, si yo fuera a aplicarlo en forma directa para que sea generado en otros recursos, en forma directa, por ejemplo, no sé, pues camarones sin procesar. Yo tengo camarones, pues a eso los voy alineando, pues los cocino, los transformo en un producto terminado en el cual ya pueda ser servido directamente, ¿verdad? Esa es una aplicación de un bien tangible que se aplica directamente de forma directa. ¿Cuándo es la forma indirecta? Cuando utilizo este bien para satisfacer necesidades que no necesariamente se las va a llevar el cliente. O sea, el cliente no es que consume pues parte del vehículo, sino más bien utiliza un vehículo, por ejemplo, para satisfacer una necesidad de movilización, de traslado desde el aeropuerto hacia el hotel, etcétera, ¿no? Entonces, sí quiero que quede un poquito claro este tema. Como digo, forman parte del proceso de creación de otros recursos, ya sea satisfacción o alimentación y demás, ¿no? Y finalmente, apoyan el proceso productivo. Y aquí hablamos de eficiencia y eficacia. Vamos vamos a ver. Estimada Alex Álvarez, habíamos hablado, si mal no estoy, en las clases anteriores o en los ciclos anteriores, sobre el tema de eficiencia y eficacia. De hecho, son distintas, pero van de la mano, por lo general. ¿Tú sabes la diferencia o me puedes indicar a qué nos referimos con eficiencia y después qué es eficacia? Coméntame, por favor. Si no sabes, tranquila, que vamos ahorita a identificarlos plenamente. ¿Sabes lo que es algo eficiente? Tal vez tengo una idea. Claro, coméntame. Listo. Creo que eficiencia más se centra en la parte de dar el buen trabajo, o sea, dar el buen servicio, digamos así. Y ¿Ya? perdón. Y la eficacia se trata más de cómo doy el servicio. Ya, más o menos va por allí. Alguien que tenga mejor identificado este problema, súper bien, Alex, súper bien. Vamos a definirlo un poquito mejor. Eventualmente, Vivi, ¿me puedes comentar o sabes eventualmente cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? Eh, Puede ser que la eficiencia, a ver, perdón, eficiencia
es la parte de la empresa y eficaz cuando uno ya recibe el producto o el servicio en sí. Ya, bueno, sí vamos teniendo la idea. Ahora les voy a indicar efectivamente a qué nos hacemos referencia con esto. Cuando alguien es eficiente o cuando buscamos una eficiencia, es considerar que los recursos que nosotros utilizamos sean lo más acordes posibles y que representen menor gasto, digamos, para la empresa. Les voy a poner después un ejemplo para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor. Cuando se es eficiente es que se hace un excelente trabajo, pero utilizando menor cantidad de recursos. Y cuando se es eficaz, básicamente es hacer lo mejor. Es muy eficaz, que básicamente es muy satisfactorio todo lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, eficaz, como les decía, con eficiencia va de la mano. Sin embargo, eficaz es básicamente hacer el trabajo en forma excelente, sin importar lo que, pues los bienes que yo vaya a utilizar, etcétera, ¿no? Y ser eficiente es hacer un trabajo excelente, pero utilizando la menor cantidad de recursos para el efecto. Vamos a poner un ejemplo súper sencillo. Por eso es que decía aquí, apoyan el proceso productivo. Y hablamos de recursos físicos, recuerden bien. Vamos a poner un ejemplo súper sencillo. Vamos a una cafetería. Muy bien, entonces un cliente me pide un café expreso. Perfecto. Genero este café expreso, lo proceso en la máquina. Para el efecto, pues yo sirvo en la taza y coloco por debajo de la taza una servilleta, si es que eventualmente ahí se riega o algo por el estilo, ¿verdad? Se comienza a regar en el transcurso que yo estoy haciendo ese café, cambio de servilleta, pongo nuevamente otra servilleta y se sigue regando y cambio otra servilleta. Estoy haciendo el proceso bien, porque voy finalmente a entregar un producto como que bien excelente en calidad, ¿no? Sin embargo, podría ser yo eficiente, y hablamos de eficacia en el proceso que les puse anteriormente, pero si hablamos de eficiencia, lo más lógico sería hacer este café eventualmente ya en un recipiente un poco más grande para evitar que se riegue, lo proceso directamente y coloco sobre la taza. De esta manera saco directamente exacto el mismo café que yo iba a sacar siendo eficaz. Sin embargo, al ser eficaz, yo gasté más recursos de los que podía haber evitado gastar. ¿Ya? Entonces, ser una persona eficiente o utilizar las cosas en forma eficiente implica mejora, ¿no? Que hago exactamente un trabajo súper bueno, excelente, pero utilizando la menor cantidad de recursos. No sé si me hice entender o me di mucha vuelta al respecto. Vivi, coméntame tú mismo. No sé si le tienes claro este tema. Sí, profe, sí me Ya, quedó claro. muy bien. Entonces, ser eficaz y ser eficiente significa que las dos van de la mano porque vamos a tener un producto terminado o un servicio que vamos a ofrecerlo excelente, ¿no? Sin embargo, el tema de ser eficiente es ofrecer este mismo servicio o producto utilizando la menor cantidad de recursos o siendo mucho más práctico, más rápido, etcétera, ¿no? Así más o menos se divide el tema de eficiencia y eficacia. Recuerden que estamos hablando de los recursos físicos en este caso. Vamos a avanzar. ¿Tienen alguna pregunta al respecto hasta el momento? Si no, avanzamos directamente. Ya. Aquí va un ejemplo súper rápido de los recursos físicos. Si ponemos el ejemplo de una cafetería, vamos aquí a coger pues varios recursos. Si ponemos el ejemplo de una cafetería, sus recursos físicos podrían ser el propio local, porque estoy trabajando en mi inmueble, en mi local como tal, que ya está sumamente adecuado, ¿verdad? La máquina que les hablaba para hacer café corresponde a maquinaria, que corresponde también a un recurso físico, es un bien tangible. La camioneta, si es que yo eventualmente estoy haciendo repartos, como hoy en día está ocurriendo muchísimo por el tema de emergencia que estamos pasando, si yo tengo una camioneta, una motocicleta, etcétera, que me sirve para repartir los productos que yo he realizado, entra como parte de un bien tangible, que es mi vehículo. Y todos los productos que yo estoy ofreciendo a la venta, vuelvo y repito, eventualmente, pues café, mocachinos, pues bolones, pasteles, etcétera,
entra como stock que yo tengo, ¿verdad? Como productos, como insumos que yo tengo para la venta. Entonces, básicamente así sería, pues, eh, puesto en marcha un ejemplo de los recursos físicos de los que estamos hablando. Con esto creo que queda súper claro para el efecto de los recursos físicos de los que vamos a hablar. Vamos acá al tema de recursos financieros. Ya es otro grupo de los recursos empresariales, sumamente importante, y ahora vamos a ver por qué. Yo creo que los que más importan, si bien es cierto, todos son importantes, pero los que van como jerarquización, pues son los recursos humanos, a continuación los financieros. Y vamos a ver por qué, o eventualmente vamos a identificarlos en su propio criterio el por qué. Bien, los recursos financieros, dicho de forma sencilla, son la capacidad económica que posee la empresa en todas sus formas, ya sea que tenga bienes en efectivo o un activo, digamos, netamente como dinero, va a tener eventualmente ingresos por las ventas, tiene gastos, pago de créditos o ingreso por créditos, eventualmente inversiones, aporte de los socios, entre otros, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir identificando. Recuerden que para iniciar una empresa, el factor financiero, el recurso financiero es clave. Mal yo podría iniciar cualquier tipo de negocio, no necesariamente una empresa y algo grande, sino más bien si hablamos de cualquier tipo de negocio, lo primero que tengo que tener son recursos financieros. ¿Ya? Puedo tener ganas, puedo tener optimismo, pues ímpetu, puedo tener inclusive las aptitudes necesarias para el efecto, pero si no tengo dinero, mal podría yo hacer. Es por eso que inclusive recuerden que en los videos que les mandé pues a ver inclusive, que hablábamos de la logística, recuerdan que, por ejemplo, para la empresa esta McDonald's, hubo una persona que quiso comprarles directamente a los hermanos lo que correspondía a la marca, pues al local, a la forma en la que ellos manejaban el negocio, etcétera, ¿no? Pero para comprarles, él pudo haber tenido todo el criterio, toda la responsabilidad, actitud, aptitud, cabeza, mentalidad, proyección, etcétera, para hacerlo, pero necesitó siempre de dinero para poder comprar esto, ¿no? Entonces él, obviamente, se valió ya no de bancos, sino más bien de inversores que podían invertir en su idea. Y para ello, obviamente, era el tema de venderles la idea de una forma adecuada para ello, para que ellos crean que realmente esto va a servir. Entonces, para resumir, sin dinero no puedo lograr absolutamente nada. Por eso es que digo aquí, de forma sencilla, se debe tener pues una capacidad económica para iniciar ya un negocio. Como recursos financieros, vamos a englobarlos en efectivo que yo tenga, en los ingresos por las ventas, todos los gastos que yo tenga que hacer, inversiones de capital, etcétera. Ya les decía hace un momento. Gracias a estos recursos, la organización podrá garantizar la puesta en marcha del resto de recursos. Muy bien, ahí les decía yo. Muy bien, tengo el recurso humano. Yo como persona, como gerente, pues como la persona que creó la idea del negocio, ya estoy yo, ¿verdad? Pero necesito el recurso financiero. Entonces, es por eso que el recurso financiero es sumamente importante, como menciono aquí, para la puesta en marcha del resto de recursos. ¿Ya? Sin dinero, básicamente no hago nada. Es por eso que se necesitan personas que inviertan, pues necesito socios en mi negocio, o si eventualmente, no sé, Vivi, por ejemplo, tú también que cuentas con un negocio, eventualmente tuvieron también que hacer un aporte económico para compra de stock, de mercadería, etcétera, ¿no? Y asumo yo que no lo hizo una sola persona, sino posiblemente dos personas o más de la misma familia. Así funciona el Sí, tema del recurso financiero, ¿verdad? En que se van sumando más personas a esta idea, considerándole pues una buena idea y que va a obtener réditos económicos. Mal podría yo dar mi dinero para no recibir nada, sino al contrario, hacer una inversión para obtener también un beneficio a favor. Súper sencillo el tema este del financiero, porque sabemos básicamente a qué nos referimos. Las características principales de estos recursos financieros son varias, ¿no? Son distintas.
Hasta el momento, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda al respecto? Angelito, ¿tú tienes alguna inquietud? No, profe. Nada, estamos claros. Estimada Caro, tal vez alguna duda, inquietud en lo que hemos visto, en los recursos, tanto los físicos y ahora que vamos a ver los recursos financieros. ¿Tienes alguna inquietud, alguna duda? No, profe. Perfecto. Si estoy yendo muy rápido, me avisan nomás, fresco. O sea, me cortan y seguimos ahí medio procesándolo un poquito mejor la idea. ¿Ya? Bien. Estos, dentro de los recursos financieros, cabe destacar que se deben considerar muchísimas cosas, porque dentro de las características principales, los recursos financieros tienen formas diversas. Ya lo decía un principio. Tienen forma de efectivo, como dinero, por ejemplo, que esté en caja chica, como dinero en los bancos, etc. Además de bonos, por ejemplo, que yo pueda obtener, que son acuerdos entre las empresas eventualmente, que tengo cuentas, por ejemplo, por cobrar, etcétera, saldos a favores de las personas que yo he dado a crédito, etcétera, ¿no? Está caracterizado como un recurso financiero. Además de eso, le sumamos las acciones, por ejemplo, que pueden tener un grupo de accionistas ya en una empresa un poco más grande, o las personas que han invertido en el negocio que yo tengo, ¿verdad? Eso es en forma diversa, realmente, la representación de los recursos financieros. Ponen en marcha al resto de recursos. Como les decía en un inicio, si no tengo dinero, no se va a dar o a generar la idea que yo estaba pensando, el negocio que quería poner en marcha. Si no tengo dinero, básicamente no hago nada. Esto lo hacen mediante su adquisición o pago, ya sea para la compra de activos, como puede ser maquinaria, pues la compra del local o el arriendo del local, para el pago mismo de los salarios de los empleados o a mí mismo, para pagar eventualmente un crédito, etcétera, ¿no? Nos sirve para poner en marcha cualquier otro tipo de recurso, para comprar, por ejemplo, inclusive el material, pues mercadería, como hablábamos en el caso de Vivi, para el pago de servicios, por ejemplo, como luz, internet, agua, etcétera, ¿no? Ponen en marcha el resto de recursos. Además, provienen de diversas fuentes. Si hablamos de un capital social, es el capital que aportan los socios, ¿no? No hablamos de un ámbito social, de sociedad, sino más bien al capital o el aporte de dinero que ponen los socios. Además, hablamos de que también lo podemos obtener por la venta de nuestros productos, de servicios, de bienes, etcétera, ¿no? Y además, provienen de préstamos. Cuando yo tengo una idea y tengo que pedir de ley al banco para crear este negocio, pues obviamente me entra el dinero a mí como en forma de préstamo, ¿ya? Entonces, obviamente, tiene que ser devuelto, pero si bien es cierto, ingresó a mi empresa como forma de préstamo. La correcta gestión es indispensable. Hablamos, y esto es clave y quiero que lo recuerden súper bien, porque ustedes saben perfectamente que una empresa mal administrada económicamente lleva a la quiebra. Puede ser un administrador súper bien puesto, puede ser inclusive un líder que lleva a todos al ámbito de trabajo, de compañerismo, de ser equipo, etc. Pero si no sabe manejar económicamente la empresa, el resto de recursos se caen, ¿sí? Por eso es que aquí hablaba de una gestión indispensable en el tema de recursos financieros. Y aquí entra y lo van a encontrar súper claramente si ustedes buscan en internet por sus siglas en inglés, que es ERP, Enterprise Resource Planning, que es la planeación o la administración de recursos empresariales, ¿sí? Eso pueden identificarlo o buscarlo netamente en internet. Ya les voy a, bueno, realmente si es que les mando a investigar eso, les va a llevar exactamente a lo que estamos viendo. Pero vamos a hacer unos ejemplos más prácticos en el transcurso de esta semana para que ustedes los puedan identificar de forma más clara. Bien, continuando entonces con lo que hemos visto en el tema de recursos, vuelvo y repito, ¿tiene alguna pregunta hasta el momento? Ya, habíamos hablado que primero que nada tenemos recursos físicos, recursos financieros que ya los pasamos, ¿verdad? Que son sumamente importantes para el efecto. Vamos a los recursos tecnológicos. Puedo tener los otros dos o puedo tener los otros tres grupos, pero si no tengo tecnología, básicamente cae.
Por eso es que en un principio, pues como les puse aquí, todos estos están, a ver, aquí. Todos estos están enlazados. Si ustedes se fijan, todos estos están en grupo, ¿no? Y mal podría romperse esta cadena de cualquiera de ellos, porque si se rompe uno de ellos ya no servirían los otros. Por más que tenga, como les decía, si tengo el local, pero si no tengo dinero, no sirve de nada. Si tengo personas con todas las características necesarias, pero no tengo dinero, no sirve de nada. Entonces vamos ahí a ir identificando un poquito mejor a qué nos referimos con cada uno de ellos, ¿no? Que de ley tienen que ser, pues, encadenados todos de ellos, para que me entiendan mucho más prácticamente. Pasamos a los recursos tecnológicos en esta clase. Para la próxima clase dejar a los recursos humanos que son súper, súper importantes, que están al último, les quise dejar al último, pero como les decía, no son menos importantes. De hecho, son, creo que los principales o el recurso principal que manejaría o que estaría y debería estar dentro de una empresa, negocio, etcétera, ¿no? Vamos a los recursos tecnológicos. La tecnología es una parte muy importante de los recursos de una empresa. Sabemos de esto súper bien. Inclusive, haciendo un break aquí, pues el tema de tecnología juega inclusive hasta para desarrollar en forma de promoción nuestro negocio. Ya saben que nosotros utilizamos redes sociales, etcétera, y sin ese tema de tecnología, nada podemos hacer o tendríamos muy poco alcance para las ventas o desarrollo de servicios que tenemos nosotros hoy en día, ¿verdad? Entonces, la tecnología también va de la mano absolutamente con todo. No solo en el tema de desarrollo de marketing, quizás, sino va mucho más allá. Por ejemplo, aquí se cuentan los sistemas y procesos que forman parte de la actividad y que sirven para almacenar los recursos intangibles. Hablamos de almacenar recursos intangibles, que se indica que yo no los puedo tocar como tal, ¿verdad? Ya no son los recursos físicos. Mal podría almacenar en una computadora un vehículo, eso no existe. Pero sí puedo almacenar recursos que son, por ejemplo, como capital social, que si bien es cierto es un recurso financiero y que lo puedo eventualmente ver, pero yo puedo manejar las cuentas como tal en un recurso tecnológico, en mi sistema, etc. Si pasamos al ejemplo, por ejemplo, de un hotel. El recurso tecnológico es clave. Aquí se almacenarían, por ejemplo, información de todos los huéspedes, información de las habitaciones que están listas en este momento para la venta, estado de las habitaciones, pues qué habitación en este momento está en proceso de arreglada o dónde está la camarera. Entonces, el recurso tecnológico igual va de la mano con los otros, ¿sí? Ahí les mencionaba que inclusive en un hotel el recurso tecnológico es fundamental, porque yo para vender una habitación me fijo en la tecnología, en la computadora, en el programa, en el sistema que yo tengo dentro de mi hotel para verificar que esta habitación está lista para la venta. De hecho, muchas veces los procesos pueden fallar. Y aquí volvemos a las clases anteriores de la logística. Voy a ponerles un ejemplo súper sencillo. Va una camarera a limpiar una habitación. El momento que está limpiando la habitación, la camarera dentro del sistema tiene que poner que está ese momento en proceso de limpieza. ¿Ya? Se hizo un checkout en la mañana y esa habitación entra en proceso de limpieza. La camarera inmediatamente tiene que poner en el sistema que esa habitación está en proceso de limpieza. Porque si eventualmente a mí me parece que, y no me cambió la camarera, por ejemplo, el estado de la habitación, y veo eventualmente como limpia, yo podría vender esa habitación, ¿verdad? Va el huésped, entra a la habitación y ve una habitación completamente sucia. Ya automáticamente mala imagen del hotel, mal servicio, expectativas de los huéspedes en el suelo. Entonces, es por eso que la logística también forma una parte importante de esto. Si bien es cierto, estamos hablando del recurso tecnológico, vean la importancia de este tema para que todo eso se pueda desarrollar. Vamos a un ejemplo de una venta de cualquier tipo de negocios. Si yo tengo, por ejemplo, se me ocurre para vender, no sé, un plato final en un restaurante. Si no tengo el recurso tecnológico que me diga cuánto cuesta, cuánto, si es que eventualmente dispongo del stock, pues se cae automáticamente el servicio, ¿sí? Entonces todo tiene que ir enlazado en este sistema tecnológico.
Estos podrían ser sistemas de gestión informática, como les decía, que me va a informar, por ejemplo, datos de los huéspedes que vienen habitualmente a mi hotel, pues pueden ser eventualmente registros que yo pueda tener de los clientes que tengo o que ya han comprado en mi local anteriormente, etcétera, ¿no? Desarrollo de tecnologías propias, que puede ser mi propio sistema dentro del hotel, mi propio sistema de contabilidad eventualmente en mi negocio. También aquí entran los servicios de telefonía, el servicio de internet eventualmente que yo también tengo, patentes tecnológicas, entre otros. ¿Sí? Entonces, todo es lo que yo voy marcándolo como tecnológico, entra dentro de mi negocio. ¿Ya? Sistema de internet, inclusive sistema de, si estoy en un hotel, vuelvo al mismo ejemplo, conexión, por ejemplo, a internet, si es que se me ocurre, discado directo nacional e internacional, pues televisión por cable también, es un recurso tecnológico, porque no todas tienen. Hay muchas personas que, se me ocurre, si yo voy a un hostal, pues capaz que podrían tener como que, digamos, televisión satelital, pero capaz que solo encuentro canales locales y punto, ¿no? Eso dependería mucho de la categoría del establecimiento a la que yo voy a acceder. Entonces, eso sí quiero que quede súper bien identificado. Hemos visto 3 recursos, el recurso físico, financiero y tecnológico hasta el momento. ¿Ven? Las características dentro de los recursos tecnológicos, y habíamos hablado a grandes rasgos, que almacenan. A ver, creo que tengo aquí 2 chats, permítanme un segundo. Ya. Muy bien, Prisi. Sí, ahora estoy revisando los mensajes, súper bien tu respuesta. Muy bien. Dentro de las características, pues, de los recursos tecnológicos, es que almacenan y administran los recursos intangibles. Ya decía yo, pues, temas de cuántas veces ha venido el huésped al hotel, pues, si es que eventualmente ya compró anteriormente en mi local, etcétera, ¿no? Esto nos ayuda a que aumente la efectividad de la organización. Pues, volviendo al mismo ejemplo de un hotel, pues mal podría yo en ese momento estar llamándole a la camarera si es que tengo un radio, por ejemplo, en el mejor de los casos, o mandando al botones a que dé averiguando si es que la camarera ya, o si es que ya está lista esta habitación, etcétera, ¿no? Entonces, los recursos tecnológicos nos ayudan a aumentar la efectividad de la organización. Ya, lo suelen gestionar los departamentos de tecnologías de la información, o recuerden, un departamento de sistemas que normalmente lo llamamos en cualquier empresa. Los bancos, por ejemplo, hacen mucho uso del tema tecnológico dentro de la captación de su información, porque en tiempo real, pues ellos pueden verificar el buro de crédito, pues pueden verificar en qué otras partes está deudando, etcétera, ¿no? Básicamente. Su implantación influye decisivamente en el uso del resto de recursos. O sea, si es que yo coloco un recurso tecnológico, pues obviamente va a decidir el uso del resto de recursos. Por ejemplo, para comprar un recurso tecnológico, entre el recurso financiero porque voy a comprar este activo. Bien, ¿y quién lo va a utilizar? El recurso humano, ¿verdad? Y forma parte de un recurso físico, porque es una computadora que lo estoy viendo. Ven cómo todos se van enlazando, englobando en el ámbito de recursos. Entonces es una parte fundamental que la vayamos a ir viendo. Hemos visto 3 de los grupos que vamos a manejar dentro de los recursos tecnológicos. Perdón, dentro de los recursos empresariales, que ha sido el recurso físico, financiero y tecnológico. Vamos en la próxima clase a ver el recurso humano, que es sumamente importante, bastante grande este grupo o este recurso, para que lo puedan ustedes identificar en forma mucho más clara. Como resumen, pues, esta clase, recuerden que les decía que todos están enlazados. Todos estos 4 grupos que los quise clasificar están enlazados. No va a trabajar el resto de recursos si es que uno de ellos no sirve, o sea, es que no dispongo de uno de esos recursos, ¿verdad? Como les decía inicialmente. Entonces, consideran muchísimo esta parte. Todos van enlazados para una forma de recursos empresariales que yo tendré en mi local, en mi negocio, en mi emprendimiento, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿tienen alguna inquietud al momento, alguna duda al respecto, algo quieran comentarme? Bien, si no hay ninguna inquietud, pues muchas gracias por su atención.
dejamos al momento en las características que hemos tenido dentro de los recursos tecnológicos, recuerden bien. Entonces, la próxima clase vamos a iniciar con el tema de recursos humanos, que es el ámbito clave o factor fundamental dentro de una empresa. Deben considerarlo muchísimo esto, porque vamos a ver varias características, ¿no? Y les voy a dejar claro, es más, a algunos capaz que hasta les doy en el talón de Aquiles, por así decirlo. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Estén atentos al aula virtual, al Moodle, para que ustedes puedan verificar actividades y demás que les voy a colocar. Recuerden que también tienen plazo de más de una semana para poder pues decidir muy bien este tema. Con respecto a lo que me menciona Prisi, el tema de contabilidad siempre en cuanto a todos los recursos, ¿sí? Para ponerte súper claro, en el ámbito de contable, por ejemplo, en la contabilidad entra para la compra de recursos, de bienes, etcétera, ¿no? Si yo voy a hacer pago a salarios, entra recursos humanos como parte contable, pago de salarios, etcétera, ¿no? Para hacer compras de recursos tecnológicos como computadoras, otro sistema que yo vaya a implementar en mi hotel, entra nuevamente igual como pagos de recursos, ¿sí? Igual contabilidad ahí siempre presente. Por eso que decía, el aspecto financiero, clave, clave. Mal podría un gerente que sea así un crack en otros ámbitos menos del contable, pues la empresa se va a quiebra total. Hay que considerarlo muchísimo esto, ¿sí? Entonces, muchas gracias por su atención. Y pues muchas gracias vamos a verles igual la próxima clase, ¿sí?